cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy quienes nos siguen a través de la televisión y las plataformas de internet deben ayudarme a felicitar a la radio. Hoy es Día Mundial de la Radio. Hoy el peso cotizó en 18,60, una magnífica cotización. En este caso, la Bolsa Mexicana de Valores 1,08, la FTSE Viva avanzó también 1,15. En otros temas, le comento que Jesús el Rey Zambada declaró como testigo en el juicio contra Genaro García Luna y aseguró que pagó $5 millones al exsecretario de Seguridad. Anuncia Ken Salazar que John Kerry visitará México para abordar la transformación energética. Será la 7ª visita del enviado, en este caso presidencial, para temas climáticos. Le comento también que se llevó a cabo en México la ronda de negociaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia, una aportación mexicana a la pacificación de Colombia. ¿Quiénes serán los oradores del próximo 26 de febrero en la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral? El ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, comentarista de este espacio, José Ramón Cosío, y la periodista Beatriz Pajés, la directora del semanario Siempre. Le comento que el presidente de la República pidió a los aspirantes presidenciales de Morena que sean prudentes. Escuche usted parte de lo que dijo. Deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento. Pues esto dijo el presidente. También reveló que pidió a Biden intercambiar el avión presidencial, el TP-01, por aeronaves de carga para el combate a incendios. Esto dijo. No lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara, y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informa, que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios. Me dijo que lo iban a ver. Al avión se le está dando mantenimiento constantemente, está en perfectas condiciones. Bueno, el avión rifado y recontrarrifado, prometido. Bueno, ya le sacaron tanta rentabilidad política a estas alturas, ya me dirá. Le comento que en este caso hay una expresión por parte de un grupo de intelectuales molestos por la condecoración que se le dio al presidente de Cuba. En otros temas, Pedro Salmerón demanda a 29 personas, dice él que por daño moral. La senadora panista Kenia López Rabadán reaccionó al tema diciendo que es uno de los ejemplos más claros de impunidad. En este caso también le informo que a una semana del terremoto en Turquía siguen encontrando, es increíble, ¿no?, personas vivas, una cosa impresionante. El canciller Ebrard anunció que México donará $6 millones a través de Naciones Unidas para aliviar la situación de los damnificados. Pausa, volvemos. Escribe Sergio Aguayo, dice: la DEA nos engañó, aseguró tener centenares de horas con grabaciones de Genaro García Luna y más de 1 millón de documentos. Nos dio testimonios sin evidencias, indicio de que Genaro pasará a ser testigo protegido para relatar a ya saben quién. Bueno, pues la verdad es que ahí queda la opinión de Sergio Aguayo, un experto en este tema, uno de los grandes conocedores de los asuntos de seguridad en el país. Vale mucho la pena leerlo, seguirlo y escucharlo. En estos días hemos pues visto que mucha gente opina sobre todos estos asuntos, además con una templanza y una seguridad dignas de mejor causa, pero hay opiniones, la de Guillermo Valdés, la de Sergio Aguayo, entre otras que en este caso cito yo, de las que me nutro, por las que tengo pues un amplio respeto por su obra. Yo siempre le he recomendado el libro de Guillermo Valdés para entender el fenómeno criminal y la debilidad del Estado mexicano, y de Sergio Aguayo, pues la enorme cantidad de publicaciones. Su seminario en el Colegio de México es una referencia para entender el tema de la violencia. Bueno, pues ahí está su opinión, Héctor Herrera. Tenemos, por supuesto, la crónica de lo que ocurrió en el Estado de México, el cierre de las precampañas con una precandidata. Adelante, Héctor. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta noche. Pues sí, efectivamente, ayer también cerró su precampaña en el disputado terreno texcocano Alejandra Moral, que ya es la candidata electa única del PRI al gobierno del Estado de México, y habrá de confirmarse en los próximos días que pues es la candidata de la alianza opositora también con PAN y PRD. Ella durante esos días, allá lo reafirmó
Leonardo, pues dice que la elección de junio próximo, prácticamente su partido y México, asegura, se están juntando o se está jugando el futuro. Ayer, y no había sucedido, de hecho, durante los días anteriores de precampaña, pues sí hicieron acto de presencia algunas figuras mayores de esa alianza. Estuvo Alejandro Moreno, quien es el dirigente nacional de su partido, del PRI, el panista Santiago Krill, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, y también exgobernadores mexiquenses, aunque pues fue notoria pues la ausencia del primer priista del Estado de México, que es en este caso el gobernador Alfredo del Mazo. Pero sí hubo más militantes, hubo 30,000 militantes del partido, de ese partido, donde la exdiputada federal pues protestó como candidata de cara a esta elección. De hecho, ayer, que fue pues la convención estatal del Moral, aseguró que esta alianza que está enfrentando a Morena pues no es con los colores, ella no se está comprometiendo con algún partido ni con alguna ideología en particular, sino su compromiso va a ser con la gente. De hecho, la candidata priista pidió no caer, Leonardo, en el juego de las descalificaciones y demandó caminar, ahora sí, con las necesidades de la gente. Vamos a escuchar. Vamos con la ciudadanía valiente. Será una alianza ciudadana fresca, limpia, incluyente y poderosa. El cambio, sabemos que la gente quiere un cambio, pero no es un cambio de colores, es un cambio tampoco de ideologías. El cambio valiente es por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Así del Moral, Leonardo, demandó a su militancia y pues también ahora a sus aliados políticos de coyuntura cambiar, dijo, lo que se ha hecho mal en el Estado de México y trabajar pues ahora sí por un mejor futuro. Así en este cierre de pues ya precampaña de cara a esta elección de junio, que muchos consideran, o tú lo sabes, han considerado al Estado de México como la joya de la corona, y ahora pues una batalla donde efectivamente el PRI pues está jugando prácticamente la vida, Leonardo. Hoy se vieron las dos en Texcoco. En Texcoco se dieron, no hubo toro de por medio, pero sí alejadas unos cuantos kilómetros, pues se dieron con todo y sí juntaron gente ambas en sus respectivos mítines. Muy comentada la ausencia del gobernador de la entidad, en este caso del Estado de México, el gobernador del Mazo. Sí, fue notorio entre algunos militantes comentarlo. Sí estuvieron senadores, sí estuvieron diputados, pero en esta elección que se antoja pues muy importante, yo diría vital para el Partido Revolucionario Institucional, sí se notó mucho la ausencia del primer mexiquense, del primer priista del Estado de México, pues el gobernador Alfredo del Mazo, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, un abrazo. Y ahí están las señales del lado de la campaña del cierre de Delfina. Bueno, pues ya escuchó usted la crónica de mi compañera Andrea Meraz, incluyó al secretario de Gobernación, que por cierto subió videos de que se echó una barbacoa, creo que hasta moronga de borrego comió el secretario de Gobernación, y ahí estuvo el vocero del presidente, bueno, no vocero, porque el presidente habla por sí mismo, el coordinador de comunicación social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dos por tanto, pues muy importantes exponentes políticos del gobierno federal. Bueno, en este fin de semana el presidente de la República condecoró a Díaz-Canel. Vamos a escuchar parte de la locución presidencial. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, del pueblo de Cuba, representado aquí por su presidente, merece el premio de la dignidad, y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio
de la humanidad. Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente al imponerle, en este caso, la máxima condecoración en grado de collar al presidente de Cuba, al dictador de Cuba, Díaz-Canel. Lo de la nueva Numancia, pues ya lo ha dicho en varias ocasiones el presidente, y lo del patrimonio también es pues cuestión ya como recurso retórico muy, en este caso usado. Yo recordaba, no me voy a repetir, tampoco como el presidente, pero el mito de Numancia, pues es tan, en este caso, noble, que el propio Cervantes ayudó. Hay una Numancia de Cervantes donde se exalta el valor hispánico, y fue usado efectivamente en su momento por la monarquía católica como un elemento que incentivaba el nacionalismo. No sé si en este caso estemos ante algo similar. La dictadura que en este caso ha gobernado Cuba desde los 60, hoy se preguntaba Nathan Wolf, si compara uno Singapur con Cuba, Singapur accede a la independencia a mediados de los 60 y Cuba tiene desde finales de los 50 una misma revolución. Las distancias sociales y todos los problemas, si realmente es aceptable una comparación así. En cualquier caso, pues puede uno hacer las que quiera. El presidente se fue hasta Numancia, y en este caso Nathan Wolf pone como elemento de reflexión el paralelo con Singapur. Yo me enlazo con el catedrático y diplomático de este país, Jaime del Arenal. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leonardo, qué gusto nuevamente saludarte a ti, a tu auditorio. Subrayo, catedrático y diplomático. ¿Es apropiado desde tu punto de vista entregar el águila azteca a Díaz-Canel? Mira, jurídicamente no hay ningún obstáculo ni ninguna irregularidad. Recordemos que todo esto viene del derecho premial, lo que era la antigua gracia de los reyes. Es un acto de disposición que la Constitución mexicana dispone en favor del Ejecutivo, sin ninguna interferencia de ningún otro poder. Los otros poderes pueden proponer, concretamente el Senado, exhortar, pero finalmente es un acto muy discrecional por parte del Ejecutivo. Y concretamente la concesión del collar a Díaz-Canel se lo da en ajuste de la cumplimiento del artículo 41 de la Ley de Premios y Estímulos y Recompensas, que establece expresamente que la Orden Mexicana del Águila Azteca, en la distinción, se otorga a extranjeros con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad, lo cual no es el caso, evidentemente, pero luego dice, y para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos. Y dice, esta condecoración se tramitará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y se otorgará generalmente en correspondencia de una visita de jefes de Estado. De hecho, la condecoración en grado de gran collar o de collar solamente se puede entregar al jefe de Estado, ni siquiera al jefe de gobierno. Caso que veamos España, solamente al rey, no al jefe de gobierno español. Y se da generalmente, según el supuesto del artículo 41, en correspondencia a la que recibe el jefe de Estado mexicano. Y recordemos que el 8 de mayo del año pasado, el presidente López recibió por parte del presidente Díaz-Canel la orden de José Martí. Entonces, aquí se da un acto de correspondencia. Otra cosa es el discurso en el cual se envuelve este otorgamiento, lo que acabas de decir, Numancia y los Estados Unidos, y claro, todo eso es parafernalia, pero finalmente, legal y constitucionalmente, no hay ningún obstáculo para que se pueda otorgar, y al contrario, se está acatando la ley, el artículo 41. Un caso interesante que se dio, Leonardo, es en 16, cuando el presidente Peña le otorgó la misma condecoración al rey de Arabia Saudita, y también recordaron ustedes que hubo mucha polémica, e incluso el Senado le pidió que explicitara y que justificara por qué le había concedido. Realmente el presidente no tiene que justificar. Fíjate que lo de Arabia Saudita no me acordaba, pero lo de Kushner sí, que generó una intensa polémica en el país, ¿eh? Nada más que no se le dio el grado de gran collar. Acuérdate que hay una serie de divisiones. Hay banda, hay insignia, hay la placa, en fin. La orden se puede dar en muchos grados y a muchas personas, a algún científico, a algún deportista como Bora Milutinovich, me acuerdo, o a un gran historiador como Charles Hale, el historiador norteamericano que se les otorgó, pero en grado de collar únicamente a jefes de Estado. Y solamente
como dice el artículo 41, o por el grado de lo que ha hecho por México, lo cual no es el caso, ¿no? Ni tampoco por defensa de los grandes a la humanidad, pero sí en grado de reciprocidad. Claro. Es lo que nos pasa muchas veces a los embajadores. Nos dan, pasados dos años, nos pueden dar una condecoración en el país que estuvimos, o México la puede dar a los embajadores que estuvieron aquí 2 años. ¿Cuál es el caso? Evidentemente no haber hecho un escándalo, ni ser un malandrín, ni un mal comportamiento, pero finalmente es un grado de reconocimiento, de reciprocidad al país generalmente, al jefe del Estado. En ese sentido, al Estado se le está dando esa condecoración. En este caso a Cuba, con el cual mantenemos relaciones internacionales. Entonces, como el presidente recibió la José Martí, en este caso la reciprocidad, nobleza obliga, se le entrega la del Águila Azteca en orden collar, ¿no? Gran collar. Efectivamente, esa es la razón. Ya, la lectura política que cada cual tenga, pues ya es, por supuesto, de cada cual, ¿no? Efectivamente, yo en lo particular te puedo decir en lo particular muchas cosas, pero como jurista y como conocedor de la Constitución y de la diplomacia, no hay ningún obstáculo ni ningún pero para que se le haya otorgado al presidente, al jefe del Estado cubano, la orden que le corresponde por ser precisamente jefe del Estado cubano. Pues ahí está la opinión del experto. ¿Algún apunte más, doctor? Pues no, simplemente que cuidar esta distancia entre derecho y política, y efectivamente, pues ya todo lo demás que dijo el presidente, tanto lo que dijo el 8 de mayo allá en Cuba, que fue larguísimo, como siempre, ¿no? Larguísimo, y lo que dijo hoy en el SNA en Campeche, pues ya son parte del ritual verbal de un presidente bastante singular, ¿verdad? Sí. Pero en este caso concreto sí se acató la normalidad y la normatividad definitivamente. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor del Arenal. Hasta luego, Leonardo, un abrazo y un gusto. Saludos. Jaime del Arenal, diplomático y catedrático de Derecho. Sí, yo creo que lo de la numancia se lo oí desde una ceremonia que hicieron para Simón Bolívar, y desde entonces sacó esto de la nueva numancia, que en ese momento fue como atractivo. A lo mejor fue antes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo esa, ya en varias ocasiones la ha utilizado el jefe del Estado, pero ya escuchó usted al experto, el presidente está facultado para hacerlo, y bueno, se hizo por reciprocidad. Vamos, por supuesto, usted tendrá la mejor opinión, si conviene o no conviene, si es el mejor momento para condecorar al dictador cubano o no lo es. Eso ya es un tema de opinión. Vamos ahora con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, muy buenas noches. Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos el día de hoy, 13 de febrero? Exactamente, Leonardo, 13 de febrero es el Día Internacional del Condón. Y bueno, además coincide particularmente en nuestro país, que se celebra un día previo al Día del Amor y la Amistad, que dicen por ahí, y te lo puedo reiterar con confianza cuando me encargué de la economía de esta ciudad, es el día en donde los moteles en esta ciudad tienen mayor saturación, el 14 de febrero. Pero ese no es el tema. El tema es el condón, la utilización del condón y la necesidad de hablar con toda seriedad de este tema que en muchas, yo te diría en muchas cabezas, en muchas conversaciones, en muchos espacios, pareciera un tema de esos ya resueltos, esos que ya se lograron. No regresemos a los 80 con el doctor Soberón, en donde apenas se estaba introduciendo el condón, primordialmente para evitar los contagios de VIH, y que después de 40 años nuestro país y el mundo ya logró entender con puntualidad por qué la utilización del condón es tan importante para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar, por supuesto, VIH y para evitar embarazos no deseados. Sin embargo, Leonardo, los datos que tenemos no son nada alentadores. No son alentadores en cuanto a, por ejemplo, el conocimiento estricto que sí tienen algunos grupos de la población en materia de por qué usarlo, para qué sirve y qué evita. Por ejemplo, los adolescentes y las adolescentes entre los 12 y los 19 años de edad
según los últimos datos de la ENSANUD del año 2021, solo el 36.4% puede responder correctamente a que un condón te evita enfermedades de transmisión sexual y además te evita un embarazo no deseado. Insisto, el 36.4% de todas las adolescentes y los adolescentes entre 12 y 19 años. Muy poquito. Pues es poquito porque cuando les haces la primera pregunta y les dices, ¿quién sabe o ha escuchado de un método anticonceptivo? El 87% te dice, yo he escuchado. Pero cuando te vas un poquito más a fondo para saber qué conocen, nos sorprendemos porque solo es el 36.4% que sabe a plenitud. Ahora bien, y el dato que también es muy relevante, cuando ese mismo grupo de edad tiene ya la oportunidad de utilizar un condón, esto se reduce aún más, inclusive el 50% de la gente que sabe a conciencia para qué sirve y por qué lo debe de usar, no lo utiliza en su primer relación sexual. Es decir, tenemos dos retos fundamentales en la utilización de condón. El primero, Leonardo, es el que todo joven, toda joven sepa para qué sirve, cómo se pone, qué evita, por qué usarlo, etcétera. Y el segundo, que es todavía lo más difícil en todos los temas de prevención, Leonardo, que es cómo paso de la información a la acción. Es decir, estoy en el coche o en el parque echando el novio apasionado y, oye, pasamos al siguiente paso. Sí, ¿traes condón? No traigo. ¿Tú traes condón? No traigo. Bueno, uno no pasa nada. Sí pasa. ¿Qué tiene que suceder en el chip para que no sepamos lo suficientemente, no solo con información, sino responsables de nosotros mismos para tomar la acción debida? Porque mira, regreso al tema de adolescentes. En nuestro país, Leonardo, 36% de las adolescentes entre 12 y 19 años han tenido algún embarazo. Somos el país del mundo con mayor embarazos en adolescencia y ese es un tema dramático. Pero si a esto le agregamos, Leonardo, que en los últimos años del 2019 al 2022, según las propias cifras de la Secretaría de Salud, el número y el porcentaje de enfermedades de transmisión sexual y de VIH han crecido de manera muy importante. Solo de esto último, de VIH, entre 2019 y 2022, hubo un incremento de 180% en el número de casos. Es decir, estamos incluso en temas donde habíamos avanzado de manera importante, estamos retrocediendo. Necesitamos volver a hablar de las cosas básicas, de las que creemos obviadas, y necesitamos trabajarlo profundamente en dos sentidos, y lo quiero insistir. Primero, muchísima información desde pequeñas, desde pequeños, para que todos y todas sepan perfectamente bien por qué conviene, cómo se pone, cómo y para qué sirve, etcétera. Y segundo, necesitamos trabajar algo que es mucho más complejo, Leonardo, en lograr pasar de la información a la acción. Esto es dificilísimo en todo lo que es materia de prevención y en muchas cosas de nuestra vida diaria. Vaya, ¿cuántos sabemos que fumar hace daño y cuántos fuman aún sabiendo que hace daño? Todos, creo yo, Leonardo, hoy sabemos lo que debemos comer y lo que no debemos comer, y aún así nos cuesta mucho trabajo cuando nos sentamos a decidir qué comemos, tomar esa información para llevarla a la acción. Es decir, el cambio que requiere la población para movernos a la prevención es sobre todo un cambio en la formación. Eso se puede hacer y es muy complejo. En el Inter, y termino con esto, estimado Leonardo,
Se necesita, por supuesto, que haya mucho más accesibilidad a métodos anticonceptivos y en particular el condón. Según Cencide, el año pasado se repartieron 36 millones de condones gratuitos en centros de salud. Bueno, yo estoy presentando un exhorto en la Cámara de Diputados para que se regalen condones a todas las y los jóvenes entre 15 y 29 años, no solo en centros de salud, sino en farmacias, tiendas de autoservicio, transporte público. Si lo tenemos también físicamente asequible, entonces, bueno, tenemos la información correcta, sabemos qué hacer con ello, pero también lo necesitamos. Todos tenemos un granito de arena que poner en esto y la prevención es fundamental. Hoy es el Día Internacional del Condón. Mañana, ojalá este comentario sirva para que ejerzamos el Día del Amor y la Amistad con mucha responsabilidad. Y el 15, el 16 y el resto del año. Salomón, te mando un abrazo. Fuerte abrazo con muchísima amistad, querido Leonardo. Gracias, querido amigo. Bueno, pues ahí lo tiene Salomón Chertorivsky, tema importantísimo, particularmente el asunto del embarazo de adolescentes. Voy ahora con Sergio Aguayo. Leía hace un ratito en su línea de Twitter su comentario y amablemente hoy lo comenta con usted. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Leonardo, bien, con el gusto de escucharte. Pues, ¿cómo ves el día de hoy? Zambada declarando ahí ante la Corte en Nueva York. ¿Cómo ves el caso García Luna? Mira, es totalmente anticlimático porque empezó el 17 de enero, estamos a 13 de enero de febrero y ya casi terminó, va a terminar antes de un mes. El Departamento de Justicia, la fiscal, nos había asegurado que tenía 1.300.000 documentos incriminatorios, centenares de horas de grabaciones, entre ellas 500 horas con Genaro García Luna, y absolutamente nada de eso fue presentado, cuando ya sabemos que en Estados Unidos, en los juicios de Estados Unidos, las pruebas son fundamentales. El fin de semana, cuando conversamos, hablábamos de varios casos. Yo mencioné el del juicio de la comisión de 1986 en Nueva York, en donde mostraron fotografías de la cúpula criminal reuniéndose en una casa de Nueva York. Y de esta ocasión no hay absolutamente nada más que los testimonios de oídas, sin pruebas, de un grupo de criminales, pues que ya los tenemos bastante oídos y repetidos. Uh-huh. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la DEA? ¿Qué le pasó al Departamento de Justicia? Y eso me llevó a hacer un razonamiento elemental. Si acortaron un mes el juicio, si no presentaron evidencia, es altamente posible que estén ya negociando o ya hayan negociado con Genaro García Luna. Él pasaría a ser testigo protegido para señalar pues a otros. Ya sabes quién. Bueno, pues está. Mira, pues la especulación es inevitable, Felipe Calderón. Sí, por supuesto, ahí está el tema. Y bueno, pues lo estaremos, por supuesto, discutiendo. Invitamos a nuestro auditorio a que nos siga también en nuestro canal de YouTube, mi querido Sergio, donde ampliaremos seguramente el día de mañana esta reflexión. Por supuesto, un gusto por saludarte. El gusto es todo nuestro. Bueno, pues ahí lo tiene la interpretación que hace Sergio Aguayo. No es una situación menor. Veremos cómo concluye ese juicio. Pero sí, ya lo hemos platicado con distintos expertos. El tema no es un asunto menor. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Información, vamos ahora con la doctora María Marván. Ella preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches, gracias a ti y al auditorio. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Cuéntame. Mira, yo creo que vale la pena detenernos a ver lo que está sucediendo en Birmex, la compañía paraestatal encargada desde hace mucho, desde por lo menos 1999, de producción de vacunas en nuestro país, y a la que este sexenio se le encomendaron dos
tareas importantes: el desarrollo de la vacuna patria y la distribución de medicamentos, y la verdad es que no ha entregado buenas cuentas en ninguna de ellas. Hay que reconocer también que este año se le redujo el presupuesto a Birmex en un 14.7%. El año pasado tenía 7.676 millones de pesos, este año se le asignaron solamente 6.541, con lo cual además está cayendo en problemas inclusive de falta de pago a sus empleados y de no pago a eventuales, aún eventuales que llevaban muchos años trabajando en la empresa. Uh-huh. Yo creo que vale la pena recordarle a nuestro auditorio que por mucho tiempo México fue un país ejemplar, no sé si el mejor, pero sí de los mejores, en el acceso universal a las vacunas. Desde que Cumate, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, inventó la Cartilla Nacional de Vacunación, en la cual tenían que estar registradas las vacunas que recibían todos los niños para poder acceder a las escuelas públicas o privadas, se logró prácticamente la vacunación universal. Ahora la verdad es que estamos lejos de eso. Birmex está teniendo problemas para producir vacunas que ya producía, como polio, sarampión, difteria, etcétera, y no ha logrado, después de 2 años que se le encargó, el desarrollo de la famosa vacuna patria. Lo que tenemos la seguridad hoy es que no está lista, y de lo que no sabemos nada o poco sabemos es cuánto dinero ha invertido el país en esto, cuántos fondos de CONACYT se fueron a esto o del propio Birmex, y sobre todo cuáles son las causas del retraso. Hay un comunicado de CONACYT que dice que se solicitan voluntarios para probar en su propio cuerpo la vacuna, pero no da muchos más detalles de en qué momento estamos. Esto creo yo que se complica con que no tenemos información de cuál es la política pública actual respecto a la vacuna contra el COVID-19, como que ya se nos quitó la preocupación de la emergencia. México tuvo... Además, buena parte de la población, María, está ya vacunada. Con 2 dosis. Sí. Pero la gran mayoría, digamos, en los países de primer mundo, ya la mayoría de la población ya tiene 3 o 4 dosis. Entonces, ahí es donde hay un vacío de información, no solo de lo que no se ha hecho, sino de lo que se piensa hacer. ¿Qué políticas de importación vamos a tener en adelante? Si los médicos privados están teniendo acceso a importar vacunas desde el extranjero y cobrarlas, o si el gobierno va a importar vacunas para una tercera ronda para toda la población. Ya, pues sí, es efectivamente uno de los temas. Y entiendo que quedó en la segunda fase porque ya no había, en este caso, personal disponible para hacer la prueba y ver si efectivamente era funcional o no la vacuna patria. Pero tengo la impresión, María, de que han abortado esa misión. Yo también tengo la impresión de que abortaron la misión, pero evidentemente con una serie de gastos que pues también se deben de rendir cuentas sobre los fracasos, ni modo. Pues sí. Entre otras cosas, para que podamos aprender de ellos. Si la misión de la vacuna patria hoy está cancelada, creo que es importante saberlo, y creo que es importante saber por qué se canceló. E insisto, si se va a sustituir con nuevas importaciones para seguir reforzando la vacunación. Desde luego tenemos la tranquilidad de que las 2 primeras rondas fueron muy exitosas, hay que reconocerlo, sin escatimarles eso. No, muy exitosas, las pero Pfizer, también hay que ver que se tiene que seguir reforzando eso, y que ya deberíamos de estar planeando un tercer refuerzo para la población en general. Todo un tema. María, pues muchísimas gracias por tu comentario.
Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches. María Marván preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana y para fortuna nuestra, todos los lunes comenta en este espacio algún tema de enorme interés. Le adelantaba que hoy tengo la fortuna de recibir a Bernardo Barranco. Él ha escrito libros muy importantes y ha escrito libros además importantes, oportunos, uno sobre el proceso electoral en el Estado de México, estado que él conoce muy bien. Ahora está disponible en librerías El Regreso al Infierno Electoral, una coordinación de él, que hay varias plumas que participan en el mismo. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Regresamos al infierno electoral. Te ruego que le cuentes al auditorio que nos siga en todo el país. ¿Por qué el Estado de México tiene tantas particularidades y qué es lo que está en juego este año, doctor? Pues ni más ni menos tiene 93 años el PRI en el poder en el Estado de México. De ganar esta elección, el PRI tendría 100 años, que como tú sabes, ninguna dictadura, ni las más sanguinarias que han existido en la humanidad, han durado tanto tiempo. Entonces, esto rompe ese refrán que dice, no hay mal que dure 100 años. Aquí sí va a durar, puede durar 100 años, y hay un cuerpo social que lo resiste. Esta es por una parte, o sea, hay mucho en juego. Si lo pierde Leonardo, como ya lo hemos comentado aquí, o has comentado con muchos de tus colaboradores y analistas, el PRI se reduce a un partido chiquito y en vías de extinción. De hecho, el subtítulo que yo le propuse a la editorial era algo así como el PRI entre la extinción y la eternidad. Era un poco este juego en el cual el PRI se está desenvolviendo ahí. Lo cual indica, y el libro lo registra, de lo importante que está en juego. Si el PRI gana, la oposición entra con bríos nuevos, renovados, de haber mantenido un bastión importante del tamaño de Centroamérica, de Uruguay y de Paraguay juntos, o de Chile. Es decir, el número de votantes es un número muy importante. Pero, Leonardo, si pierde, la verdad, la situación queda muy comprometida para la oposición. Quedaría como el partido en Durango, ¿no? Partido regional duranguense, y a lo mejor gana también Coahuila, pero poquito más. El tema, pues ciertamente tiene efectivamente muchas particularidades. Quizá la primera y más novedosa es que panistas y perredistas decidieron acompañar al centenario, Bernardo. Sí, así es. La misma Alejandra del Moral declaró hace poco, no hace mucho, en la prensa, diciendo qué difícil es entenderse con el PAN y con el PRD. Pero, y así concluye, termino amándolos, los quiero mucho. O sea, lo cual indica que no es fácil y es parte de la oferta que está planteando el PRI y del Moral. Alejandra lo que plantea como una de las pocas ofertas que está planteando es que la coalición electoral o la alianza electoral se convierta en un gobierno de coalición. Así lo presentó cuando se registra esta fórmula. Pero en un sobre cerrado y sellado, entrega al Instituto Electoral la distribución de cartera que se tiene. Algunos especulan que el PRI se lleva cerca del 70%, el PAN se lleva 20 y tantos % y un pedacito chiquito para el PRD. Pero el tema está ahí, no es fácil el tipo de relación y llegan a acuerdos pragmáticos. Es una alianza que llega con acuerdos pragmáticos. Sí. Oye, sociológicamente, además, electorado diferente, el que ha tenido históricamente el PRD, el que ha tenido el PAN y el que ha tenido el PRI. Vamos a ver cómo funciona todo eso. Por el otro lado, aunque Delfina ya fue candidata en alguna ocasión y sería como la retadora o la renovadora, pues por otro lado también llega con un halo de preocupación por otro sector de la población que dice, oiga, pues estamos restaurando el partido hegemónico. Si Morena ganase el Estado de México, tendría ya 20 y cuantos gobernadores y controlaría pues buena parte del padrón electoral. Recordar la escena en la cual el secretario de Gobernación cita a los gobernadores y les llama y les dice pues que forman parte de la estrategia ahora electoral del país. Es decir, sería, digamos, la paradoja de que lo nuevo viene a traer otro partido hegemónico, Bernardo. Totalmente. Y muchos piensan que Morena es primo hermano, sobrino o hijo
de la cultura política del PRI en su versión del siglo pasado. Y no les falta razón, es decir, aquí lo que se está enfrentando es el mítico Grupo Atlacomulco, que bueno, pues es un paraguas, es una forma de hacer política, frente al Grupo Texcoco, que también no canta mal las rancheras, o sea, tiene también fuerza, arraigo y mañas también. Entonces, sí estamos ante disyuntivas, pero con narrativas muy diferentes, Leonardo. La narrativa de Morena y de Delfina es el cambio. Es decir, 100 años de oscuridad deben de encontrar la luz. Debe abatirse la corrupción y atajar los grandes problemas. Pero no va más allá. Es un cambio enunciado, simplemente. Muy apoyado en la virtud o en la cercanía con el presidente, ¿no? Para que ya saben quién me ayuden. Exactamente. Y por el lado del PRI, la verdad que la tiene difícil, porque el PRI, ¿qué va a decir? Vamos a abatir la pobreza, vamos a abatir la desigualdad, la violencia, cuando han tenido 93 años y no han podido. O sea, la construcción de un discurso político para el PRI, para Delfina, para el PAN, no es sencillo, no es fácil. La palabra cambio... Alejandra del Moral, ¿están buscando valientes como para qué? ¿Para defenderse de ustedes? ¿O cuál sería la idea? Que en el fondo es eso, ¿no? Así es. Ahora, no debemos olvidar que el PRI en el Estado de México y el Grupo Atlacomulco son una poderosa maquinaria electoral, invencible. Es el Estado que se transforma. Entonces es muy curioso que algunos dicen, vamos a enfrentar a una elección de Estado, ¿no? La cuarta T, que tiene mucho peso. Bueno, pues el PRI en el Estado de México es un PRI poderoso, que ha durado mucho tiempo y además con muchas mañas, guerra sucia. Estamos viendo las encuestas ahora, que han aparecido encuestas truqueadas con logos del Universal o de Animal Político, donde ponen de delantera a Del Moral, Alejandra, mientras la mayor parte de las encuestas dan ventaja a Delfina, algunas muy pequeñas como El Financiero 8 puntos y otras de plano le dan hasta 25 puntos de ventaja. Entonces, esta guerra y la guerra sucia, recordemos que el PRI no se la anda jugando. Josefina Vázquez Mota, cuando contendió en el Estado de México, empezó en primer lugar y terminó en cuarto. ¿Por qué? Le dieron duro con ese fideicomiso millonario hacia los migrantes que le dio Peña Nieto, imagínate nada más. O estoy pensando en Jacob Polensky, en el cual con su nombre y sus cambios decían que no tenía una personalidad definida, que tenía una doble personalidad, que no era estructural e intelectualmente apta para poder gobernar. O a Mendoza Ayala en otro proceso electoral que lo estaban acusando. Es decir, hay expertise en el tema, ¿no? Pero... Oye, mucha gente se pregunta, y yo te lo pregunto a ti que conoces tanto el Estado, ¿no tendría incentivo el Grupo Atlacomulco para convertirse en la 4T? Igual que ha ocurrido con el muratismo, todo el PRI de Oaxaca, que es otro PRI que se las trae, se pasó encantado a la 4T, el sansorismo, que fue el padre de Laida, pues el que controló Campeche durante años. Claro, estamos hablando de proporciones menores. Aquí en la Ciudad de México el PRD heredó todas las estructuras del revolucionario institucional y decir, pues nuevas cartas, nueva vida, y ahora nos reciclamos o refuncionalizamos, como lo han hecho muchos, en este caso de la 4T, o el incentivo es resistamos porque es el último momento de la franquicia. No sé, yo veo un Del Mazo, Bernardo, muy dubitativo, ha sido verdaderamente cuidadoso con las formas presidenciales, le celebra absolutamente todos, y le veo tantos ánimos de cooperar que de pronto digo, y realmente este señor se va a enfrentar a López Obrador. Don Alfredo Del Mazo es un mustio, mi queridísimo Leonardo, porque por un lado mucha amistad y muy buenas formas, ¿no? Es el estilito del Grupo Atlacomulco, muy sedosos y perfumados, pero en realidad cada semana está entregando tarjetas rosas, por otra parte. Calladito, pero digamos ha dejado cancha libre para que la maquinaria se vaya transformando. Y yo diría, en el cierre de campaña de Alejandra del Moral,
pues viste quiénes lo acompañaron los exgobernadores. El único que faltó fue Peña Nieto. ¿Cómo leer eso? Pues que está yendo con todo el PRI a defender. Y yo diría que incluso frente a la fractura, porque también hay otra lectura que dicen, bueno, Coahuila versus Estado de México, ¿no? Coahuila lo dejamos, pero nos quedamos con el Estado de México. No hay color, ¿no? No, yo más bien ahí veo que se quieren quedar con los dos, o sea, en ese sentido. Pero también reconozco que en términos de identidad ideológica y política, el Grupo Atlacomulco estaría más cercano a López Obrador que al propio PAN, que hoy es su gran aliado. Entonces, y al mismo tiempo, el enemigo a vencer de la Cuarta T y de López Obrador en las próximas elecciones presidenciales no es el PRI, es el PAN a nivel federal. Entonces, es el que llevaría mano en las otras elecciones y claramente pues, son los dos polos que se enfrentan en este país. Está muy interesante el tablero. Yo lo que creo es que lo que estamos viviendo, sobre todo en el Estado de México, Coahuila también tiene su particularidad, pero ahora sí es una antesala verdadera de lo que puede ser el proceso electoral del 2024. Si el PRI gana, los bríos van a estar muy renovados. Si pierde, va a estar complicado. Oye, y finalmente nos queda un minutito. El efecto Cepeda me sorprendió que no hiciera precampaña. Las dos precandidatas eran únicas, se dedicaron a hacer sus spots, pero Cepeda, el Movimiento Ciudadano que dio campanazo en las elecciones anteriores, ha estado muy silente, Bernardo. Sí. En realidad, las precampañas han sido también una simulación, han sido campañas disfrazadas. Pues sí. ¿No? Es decir, las precampañas en la reforma del MIS 14 estaban diseñadas sobre todo para poner piso parejos a los aspirantes a elección popular. Pero cuando te llegan con un precandidato único, pues no hay nada que hacer. Entonces, lo único que hicieron en las precandidaturas es no llamar al voto, pero en realidad fueron campañas, digamos, que ante los medios, etcétera. Y en el caso de Juan Cepeda, efectivamente, fue un personajazo en el proceso electoral anterior, migrante, tocaba la guitarra, era rockero, de rock duro, alcalde, ¿no? Tenía un alcalde que había dado resultados, etcétera, y ahora no ha aprovechado estas precampañas. Entonces, yo creo que va a tener un papel importante también en este proceso electoral. Pues lo veremos, el libro está ya disponible, El regreso al infierno electoral, coordinado por el destacadísimo Bernardo Barranco, a quien le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Bernardo, buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Leonardo. Un gran abrazo, nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.